y sus vínculos con la literatura de los siglos XVI y XVII, y en la edición crítica de textos. Se ha desempeñado en el campo editorial con experiencia en el sector privado, académico y público, como editora de las colecciones La Otra Orilla y Vitral de la editorial Norma y como coordinadora editorial de la revista del Ministerio de Cultura Gaceta. Entre 2012 y 2014 realizó una estancia postdoctoral de investigación en el Departamento de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, con la investigación sobre las prácticas arquitectónicas y jardineras de la nobleza española en la temprana Edad Moderna y sus vínculos con los libros de caballerías españolas. Ha sido visiting professor de la Universidad degli Studi de Milano, Universidad degli Studi di Bergamo, como visiting research, en la Universidad también degli Studi di Napoli l'Orientale y en la Universidad Nacional Autónoma de México en febrero de 2016, donde impartió un seminario sobre los imaginarios del jardín en los libros de caballerías españoles. Ha participado en diversos congresos internacionales de literatura española medieval y del siglo de oro en España, México, Italia y Argentina. Yo diría también en Brasil. Bueno, entonces, por favor. Gracias. Me siento agobiada por esa presentación. Bueno, no me puedo dar las gracias a mí misma. Mi timidez no me lo permite. Pero sí le puedo dar las gracias a mi equipo colaborador, por supuesto, comenzando por Juan Nicolás López Martínez, que ha sido mi mano derecha, izquierda, pie derecho, izquierdo y cabeza a ratos también, en el proceso de preparación de este encuentro, y también, por supuesto, a la colaboración y a la ayuda de estos 3 días de Ángela San Clemente, de María Alejandra Pinzón Mendoza, de Jeff, que ha estado encargado del registro fotográfico y de video, de Brigitte Jiménez, y también de Miguel Rodríguez y David Santiago Rodríguez de Vega. Digo los dos apellidos porque tiene un homónimo, por eso, para que no lo confundan. Y quiero además también darle las gracias pues a todos los ponentes, a quienes vinieron de tierras lontanas, y a quienes vinieron de tierras no tan lontanas, más cercanas, y por supuesto a todos los ponentes colombianos y a todos los estudiantes que han estado aquí acompañándonos estos días. Para mí han sido realmente muy gratos. Y bueno, pues como decía Jorge, tomamos la decisión de cerrar con lo que ha sido la recepción de Cervantes en Colombia, particularmente con la recepción durante el siglo XX de una serie de críticos y estudiosos que en muchos sentidos encajan con lo que Torres Quintero llamaba la cervantofilia. Más que el cervantismo propiamente dicho, es algo con lo que yo coincido enteramente y por lo que veo en parte Jorge también. O sea que su ponencia me ahorró como 15 minutos de intervención. Así que voy a pasar directamente a hablar sobre Julián Mota Salas, a quien llamaban el humanista colombiano. Y este humanista compartió el escenario cultural con intelectuales de factura muy heterogénea, que daban testimonio de los distintos caminos que había seguido la crítica literaria después del modernismo en Colombia. Un sendero ortodoxo, es decir, la línea de Miguel Antonio Caro, muy apegada al clasicismo, a la erudición, al conocimiento de los clásicos griegos y latinos y españoles, y con vínculos muy fuertes con la religión.
De otra parte, una crítica más secularizada y emancipada, que podríamos decir que comenzó con José Asunción Silva, y una tercera línea que procuró superar el dogmatismo, el impresionismo y el subjetivismo, que era la impronta de mucha de la crítica que se produjo en las décadas centrales del siglo XX. La época de 1920 a 1950, que es la franja temporal en la que Julián Mota Salas y otros críticos se ocuparon de sus trabajos cervantinos, se caracterizó por el desarrollo lento y disímil de la crítica literaria nacional, por momentos muy fragmentada, poco sistemática e incluso en algunos casos escasamente emancipada de ciertos lastres y tiranías que arrastraba todavía desde el siglo XIX. Las causas de esta situación no se explican con facilidad y tampoco es este el lugar para ahondar en esto, pero sí es necesario tenerlo en cuenta para comprender el estado de la crítica cervantina en Colombia por aquellos tiempos y, en consecuencia, el lugar que le corresponde al humanista huilense. En todo caso, y con excepciones notables como la de Baldomero Sanincano o Jorge Salamea, que fueron abanderados de una crítica más moderna, secularizada y desprendida de los rigores y la dependencia de la tradición clásica, la Colombia de las décadas centrales del siglo XX se debatía todavía, como sucedía también en la política, entre el tradicionismo y unas corrientes librepensadoras, es decir, esas que habrían propiciado de una manera más generalizada y no solo excepcional el desarrollo de una crítica literaria o incluso un ejercicio filológico de alto vuelo que no se había cimentado, a pesar que desde el siglo anterior la gramática se había constituido en un pilar para el fomento de la identidad nacional. En todo caso, el freno del laicismo o la llamada regeneración, que tantas consecuencias tuvo para la historia cultural colombiana, y la apertura hacia una religiosidad fervorosa, marcó el pensamiento colombiano durante décadas, incluso hasta bien entrado el siglo XX. En ese sentido, es oportuno recordar que lo que atañe a la recepción del Quijote y de la obra cervantina en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, enmarcada en la exaltación de los valores profundamente hispánicos que, por maniqueo que nos parezca ahora, de un lado vindicaban los más ortodoxos y de otro cuestionaban los auspiciadores de una corriente liberal, la figura de Cervantes y de Don Quijote llegaron incluso a ser objeto de una instrumentalización política. Acorde con esta, el personaje representaba la encarnación literaria de unos valores que se identificaban plenamente con la idea de la hispanidad y el patrimonio espiritual heredado de la colonia, que esgrimían los intelectuales afectos y orgullosos del legado recibido. Cervantes destilaba los rasgos más profundos del alma española, y Don Quijote mismo se convertía en el alma de la nación. No había figura más útil y apropiada para quienes desde el tradicionismo o el conservadurismo político o ideológico exaltaban las reglas, exaltaban las ideas de la raza, la patria y la lengua, o, en otros términos, quienes defendían el carácter señorial, hispano y católico de la sociedad neogranadina, es decir, para quienes salían en defensa de unos valores espirituales con los que se pretendía identificar a la naciente República Colombiana. Así pues, el asunto de la herencia cultural española estuvo en el corazón de muchas de las controversias hasta bien entrado el siglo XX, y hubo ciertamente algunas voces que mantenían una defensa férrea de esta, entre ellos nuestro Julián Mota Salas, un cervantista, cervantófilo, diría yo, a carta cabal, como lo llamaba el padre Carlos Eduardo Mesa, a quien Jorge acaba de hacer referencia. Su aproximación a la figura de Cervantes y fundamentalmente al Quijote constituye, dentro del amplio panorama de sus intereses de jurista ilustrado, un bloque que permaneció sólido a lo largo de su trayectoria desde la primera de sus publicaciones. Alonso Quijano el Bueno aparecía en Bogotá en la editorial Minerva en 1930, que se trata de una amplificación imitativa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un equipaje cultural fundamentado en la literatura del siglo de oro y su apego a la tradición clásica española le permitieron emprender su trabajo de recreación y de invención cervantina, que por otra parte podría inscribirse en la propia práctica escritural de los siglos XVI y XVII, la de la literatura cíclica que Mota Salas debía conocer bien y en la que hay que comenzar por contabilizar el texto apócrifo de Avellaneda, las continuaciones francesas del Hidalgo enloquecido y casi 2 siglos después
una de las primeras reescrituras del Quijote en América, de la mano del ecuatoriano Juan Montalvo, capítulos que se le olvidaron a Don Quijote, publicados en Besançon en 1895. El ejercicio de revivir al bueno de don Alonso Quijano, emprendido por Mota Salas, no es ni mucho menos una novedad en el paisaje de la difusión del héroe cervantino en el continente americano. Lo que sí es novedoso es que en él se retoma el hilo de la narración en la segunda parte de la obra, cuando el caballero y el escudero se encuentran en la casa de placer de los Dures. Allí, Don Quijote recibe la invitación de don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, y su hijo Lorenzo, para retornar a su hacienda de Villaseñor, donde sucederán una serie de episodios a imitación de los narrados en el texto cervantino y en los libros de caballerías, los hipotextos con los que dialoga este ejercicio. En el prólogo, Mota Salas se dirige al discreto lector y señala la intención de su obra. Así de paso, delimita a sus destinatarios, pues la ha escrito, y lo cito, no para solaz de agudos entendimientos o para enseñanzas de personas, si se me apagan ellos no veo nada, y les digo no sé, mentiras, enseñanzas de personas doctas y de austera gravedad. Como ya había hecho Montalvo en el siglo XIX, que advierte que el estilo de Cervantes es imposible de imitar, Mota Salas declara que su intención ha sido, y lo cito, escribir este librejo por puro pasatiempo y por irresistible afición a la buena literatura, con la intención de darle algo de alivio a sus trabajos cotidianos en la brega judicial. Hay que decir que Mota Salas era abogado y ejerció como juez durante mucho tiempo y llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y lo hace además para, y lo cito, pasar las horas volanderas, para enlabiar a esa preciosa doncella de las letras castellanas y sobre todo, como dice al final, para reírse. Sin embargo, es necesario anotar que Mota es uno de los críticos colombianos cobijados bajo la sombra de la defensa de la hispanidad en su sentido más tradicional. Discípulo espiritual de Miguel Antonio Caro, como el académico Antonio Gómez Restrepo, el humanista huilense se inscribe en la ortodoxia de la tradición clásica y en la inscripción a los valores patrióticos y religiosos, distantes de una crítica literaria moderna. No otro parece ser el sentido de estas referencias, que también hay que incluir en el marco del debate de la herencia hispánica y la asimilación de la literatura universal que había venido desarrollándose desde mediados del siglo XIX. En ese sentido, Mota Salas parece congelado en el tiempo. Sale la defensa, como hiciera Cordovez Moure a finales del siglo anterior, de los valores hispánicos, particularmente de la lengua, que fundamenta, y lo cito, la patria y la raza. La salvaguarda de la lengua como identificación de la nación y de identidad cultural había sido un estandarte esgrimido por numerosos intelectuales neogranadinos y de otros tantos hasta bien entrado del siglo XX. Entre ellos, Mota Salas. Aunque este no desprecie la cultura universal, difícilmente podía hacerlo si se piensa en su pasión por los clásicos griegos y latinos, que además tradujo y que además ejerció en la docencia universitaria. Mota Salas fue además profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de esta universidad, decano además de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando era Facultad de Filosofía y Letras y no Ciencias Humanas. Pero sí es claro que Mota Salas reclama una identidad nacional que tenga sus raíces en España, en los clásicos españoles, en el humanismo y sobre todo en la lengua española. Su convicción profunda reaparece con toda claridad en el capítulo 15 de su continuación del Quijote, en una suerte de donoso escrutinio, pero esta vez de la biblioteca perteneciente a don Alonso de Miranda, ya no la biblioteca de Alonso Quijano. A propósito de la valoración de los escritores que este nuevo Don Quijote considera insustituibles e indispensables, entre los que se cuentan, un poco para decepción de todos, el padre Mariana, Fray Luis de Granada y Fray Luis de León. Nada que ver con mis Félix Martes, Florambelias y Palmerias. En ese contexto que debe entenderse su homenaje a Cervantes. Es de justicia señalar que fue precisamente el aspecto de la lengua el que más resaltaron los comentarios sobre Alonso Quijano el Bueno, hechos por los contemporáneos de este escribidor.
su cercanía con el español del siglo XVII y su afinidad y parentesco con el texto cervantino. En este, Mota retoma la figura de Don Quijote y Sancho y finge aventuras marcadas por el tono burlesco de las sucedidas en el palacio de los duques. Este Quijote redivivo es aquí víctima permanente de las ironías y farsas de los personajes que forman parte del cortejo que lo acompañan a Villaseñor, lugar de la invitación del caballero del Verde Gabán a retornar a su casa. Estos personajes son el duque, la duquesa, Altisidora, el médico Pedro Recio, doña Rodríguez, y se unen a estos Diego de Miranda, su esposa Cristina y Lorenzo, para compartir con el héroe y su escudero episodios que calcan de manera muy fiel el entramado narrativo del original. Así, el nuevo cronista, el amado historiador Abenzaire, ya no es Cidiamete Benengeli o Cidiamete Berenjena, como dice Sancho, sino el amado historiador Abenzaire, se dispone a narrar las aventuras que recalcan la interpretación errada de la realidad que hace el protagonista y la hilaridad que esto provoca en los demás personajes que intencionalmente crean aventuras para burlarse sin compasión del héroe. Y eso sucede desde la llegada misma de don Lorenzo a la casa de los duques, a donde se ha desplazado para extender la invitación de su padre, anunciando así la continuación con su hipotexto. A la llegada del hijo del caballero del Verde Gabán, Don Quijote confunde la comitiva con un, cito, escuadrón de desaforados gigantazos que envueltos en espesa nube de polvo hacían retemblar la tierra al galopar de los fogosos bridones. Cierro cita. Como con los molinos y las manadas de carneros, este nuevo caballero de los leones enfrenta a los supuestos enemigos con el resultado habitual: un fiasco tremendo que termina con golpes y caídas para el caballero y la risa de los espectadores. Por otra parte, es importante señalar que hay una vindicación tan enfática de la religión en boca de este Quijote huilense que hace por momentos que el lector lo perciba como alejado de su original. Pues si bien en el capítulo 27 de la segunda parte cervantina, el caballero de la triste figura afirma que hay 4 cosas por las que, y cito, hay que tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas, la primera es por defender la fe católica. En otros pasajes se traduce las profesiones de fe de otros personajes y en el propio protagonista. Mota Salas exacerba las declaraciones que aluden al sentimiento religioso del ingenioso hidalgo, quizás como reflejo de sus propias creencias, hasta el punto que este humanista profundamente católico hace decir a su Quijote que desea morir teniendo los libros como lecho y cabecera y abrazado al crucifijo. Además, es conocedor de la literatura sacra, tan opuesta a la prosa de ficción que había resecado el cerebro al molde original, trae de la mano un silenciamiento de la literatura de entretenimiento en aras de la exacerbación de lo que en el siglo XVII se llamaría la literatura de provecho. Visto desde esta perspectiva, sale a relucir el barniz nuevo y distinto de este Quijote, ahora defensor de las obras de carácter didáctico-moral y por tanto más próximo a los preceptistas y moralistas de su época que de aquel que estimulaba al canónigo a leer libros de caballerías porque podían desterrarle la melancolía. Se trata aquí de un Quijote remodelado ideológicamente, para el que la literatura ascética es la que puede cautivar el ánimo de los lectores para enseñarles particularmente en el campo de la lengua, cuya defensa es el objetivo esencial del ejercicio realizado por Mota Salas. Estamos sin duda frente a un Quijote de una fisonomía distinta, estampado por una profunda religiosidad y por la obsesión con la pureza lingüística y gramatical de este nuevo inventor que se atreve incluso a señalar que Cervantes cometió, cito, ciertos pecadillos gramaticales, aunque no por esto el Quijote deje de ser para él, y lo cito, el sol de la literatura profana. Desde el punto de vista temático, a diferencia de Avellaneda, el huilense no hace de su personaje un desamorado. De hecho, el caballero reafirma su condición de devoto seguidor del amor ante el médico Pedro Recio, cuando éste le reprocha que los amores intensos pueden hacer alfeñicado al caballero. Si cree, y lo cito, si cree, le responde nuestro Quijote, que puede haber caballero desamorado, a fe que cae en el error
más lamentable que se haya conocido desde que el sol nos alumbra, dice en el capítulo 5. La obsesión amorosa por Dulcinea será la que sirva de desencadenante entre varios de los episodios de este Quijote colombiano, en el que hay que incluir el desafortunado episodio del supuesto matrimonio del héroe con la más alta princesa de la tierra. En efecto, la decisión de mantener su castidad dura hasta que el héroe finalmente puede tener supuestamente entre sus brazos a su Dulcinea ya desencantada por obra y gracia de las ensoñaciones inventadas por sus huéspedes. Animado por la profecía de una supuesta orgándala desconocida, que ha hecho durante el montaje preparado por Diego de Miranda para su recibimiento en Villaseñor, en la que se pronostica el nacimiento de sus hijos Quijotín de la Mancha y Don Pentagorante de Bohemia, el caballero cree que podrá dar rienda suelta a su pasión por Dulcinea luego de haberse casado con ella en la farsa de boda dispuesta por sus anfitriones. El matrimonio ciertamente desentona. La decisión de unir el matrimonio a los personajes, así sea este un hecho más del entramado de burlas dispuesto por el caballero Gabán, del Verde Gabán y los duques, y por tanto solo una ilusión para Don Quijote, es a todas luces desafortunado en la medida en que rompe por completo con el sentido y el significado que ha tenido la figura de Dulcinea en la trayectoria del caballero. Y es todavía más inapropiada la manera como Mota resuelve la situación en el momento crucial del posible encuentro sexual de los recién casados. Como se trata de una farsa, es claro que este encuentro debe evitarse a toda costa para que no se vea comprometido el cuerpo de la actriz que representa a Dulcinea, nada más y nada menos que la propia Altisidora, la doncella supuestamente enamorada de él en la segunda parte del Quijote cervantino, a quien además inexplicablemente el caballero no reconoce en su representación de Dulcinea. Mota se ve obligado entonces a improvisar un exceso de recato de la falsa Dulcinea que se niega a cualquier contacto físico con el caballero, pues, y cito, por nada del mundo se pondría en riesgo de agravar su castidad y limpieza. Una Dulcinea Altisidora muy distinta a la planteada por el propio Cervantes. Y en consecuencia abandona el aposento dejando perplejo y malhumorado al caballero, quien no logra explicarse la ingratitud y el desprecio de su amada, mucho menos después de estar casados y en paz con la iglesia. El malogrado episodio abre el camino para el final obligado, el abandono de Villaseñor y, por incitación de Sancho, la decisión del caballero de retornar a su casa solariega y luego vivir en el campo. La obra termina así con la decisión de este Quijote, agraviado como nunca por su señora, de cantar los amores, y lo cito, de su dama al rasgueo valiente de su vihuela, en traje de pastor, apellidándola de ingrata y desamorada. La decisión debe mantenerse hasta que sea el momento oportuno de regresar al camino de la andante caballería, que es la decisión final de nuestro personaje. En consecuencia, el texto de Mota Salas es evidentemente un texto que está muy distante del tono y el estilo cervantinos, a pesar de que esté apegado a su lengua. Muchas gracias.